Primera parte. La persuasión. El preludio de la atención. 1. La persuasión, introducción. Como si fuera un agente secreto, durante un tiempo me infiltré en los programas formativos de un amplio espectro de profesiones que se dedican a conseguir nuestro asentimiento. Durante casi 3 años estuve grabando las lecciones que se enseñan a los aspirantes a vendedores de automóviles, profesionales del marketing directo, publicistas televisivos, gerentes, recaudadores de fondos para ONG, especialistas en relaciones públicas y profesionales de la contratación corporativa. Mi intención era descubrir qué prácticas funcionaban una y otra vez, así que contestaba a los anuncios que ponían las empresas en busca de aprendices o me las arreglaba de cualquier otra forma para estar presente en sus aulas, cuaderno en mano y dispuesto a empaparme de la sabiduría producto de su larga experiencia en el negocio de la persuasión. En estos programas, en ocasiones se permitía a los alumnos avanzados acompañar a algún profesional veterano en el desarrollo de sus funciones. Siempre me apuntaba corriendo a esas oportunidades porque quería observar no solo lo que hacían en general estos profesionales para tener éxito en su labor, sino especialmente lo que hacían los mejores. En una de estas prácticas afloró algo que hizo tambalear mis conjeturas. Lo que yo esperaba es que los mejores en una profesión pasaran más tiempo que sus colegas con resultados inferiores desarrollando y elaborando los detalles específicos de sus propuestas, la claridad, la lógica y los elementos deseables que éstas contenían. Pero no es eso lo que descubrí. Persuasión. Los profesionales de mayor éxito dedicaban más tiempo a elaborar aquello que hacían y decían antes de presentar una solicitud o una propuesta. Abordaban su misión como si fueran expertos jardineros que saben que ni las mejores semillas arraigarán en una tierra pedregosa ni darán su mejor fruto en una tierra mal preparada. Empleaban la mayor parte de su tiempo en trabajar duro la tierra de la influencia, pensando en su cultivo y dedicándose a él, para asegurarse de que las situaciones a las que iban a enfrentarse habían sido pretratadas y estaban preparadas para la siembra. Por supuesto, también tomaban en consideración y cuidaban aquello que iban a ofrecer específicamente en esas situaciones. Pero en mucha mayor medida que sus colegas menos eficaces, los mejores profesionales no solían confiar en que los méritos legítimos de una oferta por sí solos llevaran a su aceptación, sin embargo, reconocían que el marco psicológico en el que se presenta por primera vez una interpelación puede tener el mismo peso que esta o incluso más. Aparte, por lo general tampoco estaban en posición de poder modificar los méritos de aquello que tenían que ofrecer. El producto, el programa o el plan que debían recomendar lo habían creado otras personas de la empresa, a menudo con una forma invariable. Su responsabilidad era solo presentarlo de la forma más productiva posible. Para conseguirlo, hacían algo que les dotaba de un tipo singular de atracción persuasiva, antes de presentar su mensaje, se las arreglaban para que su público sintiera ya simpatía por él. Aquí hay una clave fundamental para todos los que queremos aprender a ser más influyentes. Los mejores maestros del arte de la persuasión llegan a serlo gracias a la persuasión, el proceso de preparar a los destinatarios para que ya estén receptivos a un mensaje antes de que éste les llegue. Para persuadir bien es, por tanto, necesario persuadir bien. ¿Pero cómo? La respuesta tiene que ver, en parte, con un principio de la comunicación que, aunque es esencial, generalmente no se tiene demasiado en cuenta. Aquello que mostramos primero modifica la forma en la que la gente percibe lo que presentamos después. Veamos cómo solo una pequeña diferencia de procedimiento ha conseguido mejorar el balance de la empresa de consultoría de uno de mis colegas que vive en Toronto. Durante años, cada vez que presentaba ofertas para proyectos de gran envergadura, a menudo se encontraba con la resistencia del cliente ante el presupuesto, sobre el que éste podía llegar a proponer una reducción del 10 al 15% en sus tarifas. Mi amigo cuenta lo frustrante que esto resultaba, porque nunca se sintió cómodo inflando el presupuesto inicial para poder cubrir este tipo de posibles recortes en los costes. Y si accedía a estas reducciones, su margen de beneficios se estrechaba tanto que casi no le valía la pena aceptar el negocio. Si no las aceptaba, o bien perdía el trabajo o bien provocaba que los socios ya estuvieran contrariados de entrada porque él no se había mostrado dispuesto a trabajar con ellos por el presupuesto que le ofrecían. Y entonces, durante una de estas reuniones de presentación de una propuesta, dio accidentalmente con una maniobra que le libró del problema para siempre. No se trataba de esforzarse en especificar o justificar paso a paso cada uno de los gastos que implicaban sus servicios, hacía tiempo que había renunciado a adoptar ese enfoque, pues lo único que conseguía era aumentar el escrutinio sobre la factura. En lugar de ello, después de hacer su presentación y antes de informarles de la tarifa, de $75,000, bromeó, como supondrán no voy a poder cobrarles $1,000,000 por esto.
El cliente levantó la vista de la propuesta escrita que estaba estudiando y dijo, bueno, sobre eso podemos cerrar un acuerdo. La reunión prosiguió sin que se hiciera una sola referencia a compensación alguna y terminó con un contrato firmado. Como admite mi colega, esta táctica de mencionar una tarifa poco realista no siempre lleva a conseguir el negocio, hay muchos otros factores implicados, pero casi siempre elimina los peros que puedan presentarse ante los costes. Aunque él se tropezó con ello de manera inesperada, mi amigo no es el único que ha descubierto el asombroso efecto que tiene lanzar casualmente una cifra alta al aire y, en consecuencia, instalarla en la mente de los demás. Diversas investigaciones han hallado que la cantidad de dinero que la gente decía estar dispuesta a gastarse en una cena era más elevada cuando el restaurante se llamaba Studio 97 en vez de Studio 17, que el precio que estaban dispuestos a pagar por una caja de bombones belgas era mayor después de que se les pidiera que escribiesen 2 dígitos elevados de su número de la seguridad social frente a otros que tenían que apuntar números bajos, que los participantes en un estudio sobre rendimiento. En el trabajo pronosticaban un mayor esfuerzo y mejores resultados cuando el estudio se llamaba Experimento 27 en vez de Experimento 9, y que la estimación de los observadores sobre el rendimiento de un atleta aumentaba cuando éste llevaba en la camiseta un número alto en vez de uno bajo. Es más, el potente impacto de aquello que ubicamos en primer lugar no se limita al ejemplo de las grandes cifras iniciales. Otros investigadores demostraron que, justo después de haber dibujado un conjunto de líneas largas en una hoja de papel, un grupo de estudiantes universitarios estimaba la longitud del río Mississippi como mucho mayor que otro grupo que había dibujado líneas cortas. Y, de hecho, el impacto de estos preludios no se limita únicamente al ámbito de lo numérico. En una tienda de vinos, los clientes mostraron más predisposición a adquirir un vino alemán añejo si, antes de hacer su elección, sonaba una canción germana por el hilo musical de la tienda, y, de igual modo, tenían más probabilidades de adquirir un vino francés si escuchaban una canción de este país. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Por tanto, no es solo una experiencia en concreto la que condiciona lo que se hace después. Puede ser del mismo modo la exposición a un número, la longitud de una línea o una pieza musical, y, como veremos en los capítulos siguientes, puede tratarse solo de una sutil llamada de atención hacia toda una variedad de conceptos psicológicos determinados. Pero, dado que este libro trata principalmente de aquello que favorece la persuasión, esos capítulos dan un tratamiento especial a aquellos conceptos que aumentan nuestras posibilidades de obtener un consentimiento sobre algo. Aquí es importante señalar mi elección de la palabra posibilidades, que refleja una realidad incontestable cuando se opera en el reino del comportamiento humano. Cualquier pretensión de manejar alguna certeza en ese territorio es por completo risible. No hay táctica persuasiva alguna que vaya a funcionar con seguridad cada vez que se emplee. Pero lo que sí hay son enfoques que pueden aumentar consistentemente las probabilidades de salirnos con la nuestra. Y eso es suficiente. Un aumento significativo de dichas probabilidades nos basta para lograr una ventaja decisiva. En casa, será suficiente para dotarnos de los medios para conseguir una mayor aquiescencia a nuestros deseos, incluso ante la más recalcitrante de las audiencias, nuestros hijos. En el mundo empresarial es suficiente para que las organizaciones capaces de implementar estos métodos dispongan de medios para superar a sus rivales, incluidos aquellos que tienen argumentos igual de buenos. También es suficiente para que aquellos que ya saben cómo emplear estos enfoques cuenten con los medios para mejorar su manera de proceder o incluso lleguen a ser los mejores dentro de una organización. Pensemos, por ejemplo, en uno de estos maestros, llamémosle Jim porque, ¿qué demonios?, ese era su nombre, que trabajaba en una de las firmas en cuyo programa de formación me infiltré. La empresa fabricaba alarmas antiincendios domésticas de activación térmica, que eran muy caras, y Jim era el mejor de sus comerciales. Tampoco es que consiguiera cerrar todas y cada una de las ventas, por supuesto, pero las probabilidades de que sus llamadas terminaran con un contrato firmado eran, un mes tras otro, más altas que las de sus compañeros. Tras un primer periodo de formación en clase, se me asignó que pasara los siguientes días acompañando a diversos comerciales para aprender su enfoque sobre el proceso de venta. Esto siempre incluía una visita al hogar de una familia que hubiera pedido cita para una presentación. Dada su fama de estrella, estudié atentamente la técnica de Jim. Y una práctica destacaba como elemento central de su éxito. Antes de empezar a vender nada, creaba un contexto de confianza con la familia. Esta es una de esas cualidades que nos lleva a dar nuestro consentimiento cuando se nos hace una petición, suponiendo que dicha confianza se haya establecido antes de hacer la petición.
Se han escrito montañas de informes científicos y libros con ese argumento que sugieren formas de ganarse la confianza de los demás, pero Jim conseguía hacerlo de un modo que no había visto en ninguno de ellos. Lo hacía fingiendo ser un poco desastre. El tipo de procedimiento de venta que se enseñaba a todos los representantes de aquella empresa era bastante estándar en la industria. Tras un poco de conversación casual para favorecer una buena relación, se invitaba a los clientes potenciales, habitualmente, una pareja, a realizar un test de 10 minutos sobre sus conocimientos de seguridad antiincendios, que en realidad estaba diseñado para revelarles lo poco que sabían acerca de los verdaderos peligros de un incendio doméstico. Después de completar el test, los representantes iniciaban el discurso de venta activa con una demostración del sistema de alarma y enseñaban a los posibles clientes un libro con materiales que certificaban la superioridad de ese sistema frente a otros. Todos los demás comerciales llevaban el libro consigo al entrar en la casa y lo tenían a mano, listo para usarlo. Pero Jim no. Él esperaba a que la pareja hubiera empezado a rellenar el test, entonces se daba un manotazo en la frente y exclamaba, «Vaya. He olvidado una información muy importante en el coche y tengo que ir a por ella. No quiero interrumpirles mientras rellenan el test, ¿les importa si salgo y entro de su casa por mi cuenta?». La respuesta siempre era alguna versión de, «Sin problema, adelante». Y a menudo llevaba aparejada que le dieran una llave de la puerta. Vi a Jim hacer 3 presentaciones. Cada vez, su descuido se manifestaba de idéntico modo y en el mismo momento. Una tarde, de vuelta a la oficina en coche, le pregunté por ello. En 2 ocasiones rehusó darme una respuesta directa, molesto porque le estuviera presionando para revelar su secreto de vendedor. Pero cuando insistí, me soltó, «Piénsalo, Bob, ¿a quién dejarías ir y venir por tu casa por su cuenta? Solo a alguien en quien confías, ¿no? Lo que quiero es que, en las mentes de esas familias, se me asocie con la confianza». El truco es brillante, no del todo ético, pero, aún así, brillante, porque encarna uno de los argumentos centrales de este libro: las cosas influyentes de verdad que hacemos y decimos sirven en primer lugar para persuadir a nuestro público, y lo hacen modificando las asociaciones que sus miembros establecen con lo que hacemos o decimos después. En el capítulo 7 defenderé que toda la actividad mental surge en forma de patrones de asociaciones que establecemos dentro de una red neuronal vasta e intrincada, y que cualquier tentativa de influir en alguien funcionará solo en la medida en que las asociaciones que se disparen sean favorables al cambio. La táctica de Jim es ilustrativa de esto. Para convertirse en un comercial de primera no tuvo que modificar las prestaciones del sistema de alarma que vendía ni la lógica, el argumento o el estilo con el que lo presentaba. De hecho, la presentación de Jim no se alejaba en absoluto de los estándares. En vez de ello, solo tenía que vincular en primer lugar su imagen con el concepto de confianza, y el resto de las asociaciones, muy positivas, que él mismo acarrea quedaban vinculadas a su persona y a su asesoría. Hasta este método poco ortodoxo de Jim de conectarse con el concepto de confianza es puramente asociativo. Él no afirmaba ser el tipo de individuo, quizá un buen amigo o un familiar, al que la gente da libre acceso a sus hogares. Solo se las arreglaba para que se le tratara igual que a ese tipo de personas. Debo señalar que el empleo de esta táctica es la única diferencia real que detecté entre las presentaciones de Jim y las de sus compañeros, que cosechaban significativamente menos éxitos. Tal es la potencia de la mera asociación. Dicho esto, existe cierto número de primeros pasos, aparte del establecimiento de la confianza, que los persuasores pueden dar para que su público se muestre más receptivo al caso que van a presentar. Estos pasos pueden tomar formas diversas y, dependiendo de ello, los científicos conductuales les han dado múltiples nombres. Puede denominarse enmarcamiento, anclaje, primado o primera impresión. A todos nos los iremos encontrando a lo largo de estas páginas, donde me referiré a ellos, de manera indistinta, como aperturas, puesto que consiguen abrir las cosas a la influencia en 2 sentidos. En el primero de ellos simplemente dan inicio al proceso, nos ofrecen los puntos de partida, el principio de la atracción persuasiva. Pero es mediante su segunda función con la que allanan el camino de la persuasión eliminando las barreras. Gracias a ella fomentan la apertura mental y, para los persuasores en potencia como Jim, de las puertas cerradas. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. La gran igualdad. Hay un chiste que he oído contar a quienes se dedican a la influencia que habla de la dificultad de persuadir a los clientes y orientarlos en la dirección deseada.
Trata de una conversación entre el representante de ventas de una empresa de marketing y un cliente potencial que quiere lanzar una marca nueva de espinacas congeladas. Cliente, ¿tiene experiencia en el marketing de productos alimentarios? Comercial, sí, contamos con una amplia trayectoria en ese sector. Cliente, ¿incluida la venta de alimentos congelados? Comercial, sí, así es. Cliente, ¿y de verduras? Comercial, hemos lanzado al mercado unas cuantas a lo largo de comercial años. Cliente, ¿espinacas? Comercial, de hecho, sí, también espinacas. Cliente, inclinándose hacia el comercial y con la voz tensa por la expectación, en hoja entera o troceadas. En las conversaciones de negocios, el chiste provoca una risa cómplice y burlona entre los profesionales de la influencia. Por supuesto, cuando los protagonistas de la broma son ellos, cuando pierden un contrato o una venta porque el posible cliente se queda encallado en algún detalle nimio y deja de ver la perspectiva completa de lo que ellos le ofrecen, el chiste no tiene ninguna gracia. La reacción de desdén hacia el chiste siempre me ha parecido un poco extraña, porque también he visto a estos profesionales caer en el mismo tipo de estrechez de miras, aunque no en las reuniones con los clientes, sino en las sesiones de formación diseñadas para prepararlos de cara a esas reuniones. No mucho después de que empezara a asistir de incógnito a esas clases para profesionales de la influencia descubrí algo curioso: a los participantes en estas sesiones se les decía casi siempre que la persuasión debía abordarse de forma distinta en su profesión que en otras del mismo ramo. Cuando se trata de influir sobre el comportamiento de la gente, la publicidad funciona de forma distinta al marketing, el marketing de manera diferente a la recaudación de fondos, la recaudación de fondos no es igual a las relaciones públicas, las relaciones públicas se distinguen del lobbying y el lobbying no es lo mismo que la contratación. Y etcétera, etcétera. Es más, se insistía en señalar las diferencias incluso dentro de la misma profesión. Vender seguros de vida completos es distinto que vender seguros temporales, vender furgonetas no es igual que vender coches, la venta por catálogo o online es diferente que en una tienda, vender productos es distinto que vender servicios, la venta a personas no es lo mismo que la venta a empresas, la venta al por mayor es distinta que la venta al por menor. No se trata de que los profesores se equivocaran al distinguir el campo de su competencia de los de sus vecinos profesionales. Pero esta constante referencia a su cualidad única llevaba a un par de errores de juicio. Primero, a menudo caían en distinciones con escasas consecuencias. Lo que es peor, al poner énfasis en aquello que es diferente entre las profesiones dedicadas a la persuasión, no se centraban lo suficiente en otra pregunta extraordinariamente útil, en que son iguales. Esta negligencia parecía un fallo grave, porque si pudiera enseñarse a los alumnos que se ha demostrado como convincente a lo largo y ancho de la gama más amplia de situaciones en las que se pretende ejercer cierta influencia, conseguirían salir victoriosos de todo tipo de circunstancias, desconocidas y familiares. Si pudiera enseñárseles de verdad a comprender y emplear los principios universales que subyacen a una persuasión eficaz, los detalles específicos del cambio que desean generar carecerían de importancia. Podrían desenvolverse con igual facilidad sin importar que sus tentativas de influencia tuvieran que ver con la venta al por mayor o al por menor, los seguros completos o temporales, en hojas enteras o troceadas. Mi objetivo durante todo el tiempo que pasé sometiendo a escrutinio los programas comerciales de formación, pues, fue descubrir los paralelismos existentes entre todos los enfoques profesionales de la influencia. Durante ese periodo de casi 3 años, la pregunta central que me hacía era: ¿qué tienen en común todos estos enfoques para funcionar tan bien? El limitado impacto de la respuesta que encontré me dejó sorprendido. Identifiqué tan solo 6 principios psicológicos que se ponen en funcionamiento de forma rutinaria en todos los negocios relacionados con la capacidad de influencia y que llegan a buen puerto. He afirmado en otras ocasiones que los 6, reciprocidad, gusto o simpatía, consenso social, autoridad, escasez y coherencia, representan cuestiones universales psicológicas relacionadas con la persuasión y he tratado todas ellas, una por capítulo, en mi libro anterior, Influencia. La gran diferencia. En una parte de persuasión he tratado de volver a entrar en contacto de forma instructiva con estos principios, pero con un importante cambio de orientación. El libro anterior tenía el objetivo de informar a los consumidores sobre cómo resistirse a los intentos de ejercer sobre ellos una influencia indebida o inoportuna. Uno de los factores que me animó a escribir este libro es que, a pesar de que Influencia lleva ya múltiples ediciones y ha vendido más ejemplares de los que podía haberme imaginado, pocos grupos de consumidores se han puesto en contacto conmigo para pedirme que amplíe el tema. Sin embargo, mi teléfono no ha parado de sonar con peticiones de otros 2 tipos de personas,
representantes de empresas que me invitaban a hablar ante sus grupos y lectores que quieren saber cómo pueden ser más influyentes en sus interacciones diarias con sus compañeros de trabajo, amigos, vecinos y familiares. Se hizo evidente que, más que en aprender a inmunizarse de ella, hay numerosos grupos de personas que están en extremo interesados en aprender a emplear la persuasión. Al contrario que influencia, uno de los objetivos de este libro es ayudarnos a satisfacer ese apetito directamente, pero con un par de restricciones dietéticas. La primera tiene que ver con la ética del éxito persuasivo. Tan solo por el hecho de que podamos usar tácticas psicológicas para lograr el consentimiento ajeno no significa que tengamos derecho a hacerlo. Estos métodos sirven tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Pueden emplearse para engañar y, por tanto, utilizar a los demás. Pero también pueden usarse para informar y, por tanto, mejorar la experiencia de los demás. El capítulo 13 ofrece un argumento lógico, más allá del tradicional que señala las consecuencias económicas de tener la reputación dañada, para defender por qué las empresas deben alejarse absolutamente de las prácticas de persuasión carentes de ética. Estas darán como resultado la atracción y el mantenimiento de un tipo de empleados que consideran que el engaño es aceptable y, como consecuencia, acabarán mintiendo a la propia organización. Este libro se somete también a una segunda condición. Aunque la información puede estar sazonada libremente con anécdotas e historias personales, el meollo de las pruebas debe basarse en demostraciones científicas. En cualquier intento de manejar con éxito un proceso de influencia, los enfoques basados en la ciencia ofrecen verdaderas ventajas. Según la tradicional, la persuasión se ha considerado un arte elusivo, el territorio de esos pocos dotados de una percepción intuitiva sobre cómo darle ese giro a una frase como si nada. Pero en los estudios sobre la persuasión ha ocurrido algo radical a lo largo del último medio siglo que nos permite a los demás beneficiarnos de ello tanto como a los maestros natos. Los investigadores han desarrollado rigurosos experimentos científicos para dar respuesta a la cuestión de cuáles son el tipo de mensajes que llevan a la gente a sentir, acceder y modificar su conducta. Han documentado el impacto a veces asombroso que implica el cambio de realizar una petición de manera estándar frente a hacer exactamente la misma solicitud de un modo distinto y mejor informado. Aparte del mero impacto del efecto que se obtiene, hay otro aspecto digno de reseñar entre los resultados. El proceso de la persuasión está gobernado por leyes psicológicas, lo que significa que procedimientos similares pueden producir resultados semejantes a lo largo y ancho de una amplia gama de situaciones diversas. Y si la persuasión está sometida a leyes, quiere decir que, al contrario de la inspiración artística, es algo que puede aprenderse. Sin importar que se posea o no un talento inherente para la influencia, o que se tenga una gran intuición para sus métodos o ninguna, es posible aprender técnicas probadas científicamente que permitirán a cualquiera ser más influyente. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Otra diferencia importante respecto a influencia es la exposición basada en investigaciones no solo de qué es mejor decir para persuadir, sino también de cuándo es mejor pronunciarlo. A partir de esos indicios es posible saber cómo reconocer y monitorizar el surgimiento natural de los momentos oportunos para ejercer nuestra influencia. También es posible, pero más peligroso, desde un punto de vista ético, aprender cómo crear, cómo fabricar esos momentos. Ya sea operando como detector o como creador de momentos, el individuo que sepa cómo medir adecuadamente el tiempo oportuno para hacer una petición, recomendación o propuesta lo hará de forma excelente. Es la hora. Ya era hora de que terminara este libro que, en cierto sentido, tiene que ver con saber calcular el momento adecuado. En realidad, llegó varios años tarde. Mi intención era escribirlo durante una excedencia que me tomé en la universidad para realizar una estancia en una conocida escuela de negocios. Imaginaba que allí conocería a colegas expertos en la materia que me ayudarían a reflexionar acerca de temas importantes y que tendría también un calendario despejado que me dejaría el tiempo necesario para escribir. Un mes o así antes de trasladarme allí, estaba negociando con el vicedecano algunos aspectos de mi visita para que fuera más fructífera, que mi oficina se encontrara cerca de la de colegas respetados, contar con la ayuda de una secretaria, un teléfono, derecho a aparcamiento y a usar la biblioteca, cuando recibí una fatídica llamada suya. Bob, me dijo, tengo buenas noticias. He podido conseguirle la oficina que quería, tiene un ordenador con más potencia que el que había pedido, no se preocupe por lo de la secretaria, la biblioteca, el aparcamiento o las llamadas a larga distancia, nos encargamos nosotros de todo. Me sentí agradecido y le hice saber cuánto apreciaba todo lo que había hecho por mí. Después de una pequeña pausa me contestó, bien, hay algo que usted podría hacer por mí.
Necesitamos a alguien que pueda dar una clase avanzada de marketing para los alumnos de nuestro MBA. Yo estoy desbordado y me sería de gran ayuda si pudiera hacerlo. Sabía que acceder a su petición era torpedear mis posibilidades de escribir el libro, como había pensado, durante esa estancia porque, 1, nunca había dado clase en una escuela de negocios, lo que significaba que tendría que aprender todo un conjunto de normas docentes nuevas. 2, nunca había dado clase de marketing antes, lo que significaba que tenía que preparar un curso entero y un plan docente con sus sesiones de clase, sus lecturas, sus trabajos y sus exámenes. Y 3, nunca había dado clase en un MBA, lo que significaba, por primera vez en mi carrera, que tendría que dedicar gran parte de mis horas no lectivas a resolver las preguntas, comentarios y necesidades de los estudiantes más incansables que se conocen en esta profesión, los alumnos de primero de un MBA. A pesar de todo, accedí. No veía otra alternativa adecuada, no justo después de haber expresado mi sincera gratitud por todo lo que este creador de momentos acababa de hacer por mí. Si me lo hubiera pedido el día antes o el día después, habría sido capaz de decirle que no y explicarle que quería escribir un libro durante mi estancia. Pero, en el marco del momento privilegiado que él acababa de crear, las circunstancias eran distintas. Dado todo lo que él acababa de hacer por mí, no existía ninguna alternativa social aceptable más que decir que sí. Y me alegro mucho de que no necesitara un riñón. Por tanto, debido a las demandas del momento, la respuesta tenía que ser necesariamente sí. Y, sí, al acabar mi excedencia, organizada de manera específica para escribir, este libro seguía sin existir. Mis familiares estaban decepcionados, al igual que unos cuantos editores, y yo también acabé desilusionado conmigo mismo. Sin embargo, veo un par de aspectos positivos a esta cadena de acontecimientos. En primer lugar, desde entonces han ido apareciendo cierta cantidad de nuevas investigaciones instructivas en el campo de las ciencias de la persuasión que he incorporado a este texto. En segundo lugar, la maniobra, extraordinariamente eficaz, del vicedecano ilustra a la perfección otro de los argumentos más importantes de este libro: las prácticas de la persuasión crean ventanas de oportunidad que en ningún caso se mantienen siempre abiertas. Estoy seguro de que yo habría podido armarme de valor para declinar su petición si el vicedecano me la hubiera hecho más tarde, en una llamada telefónica posterior. Dada la receptividad tan solo temporal que estas acciones de persuasión producen habitualmente en los demás, he introducido el concepto de momentos privilegiados. El significado de la palabra privilegiado es inequívoco, se refiere a un estatus preferente, elevado. La palabra momento, sin embargo, es más compleja, puesto que evoca un par de significados distintos. Uno de ellos connota un lapso de tiempo limitado, en este caso, la ventana de oportunidad que sigue a una apertura persuasiva, cuando el poder de la propuesta es mayor. La otra connotación proviene de la física y hace referencia a una fuerza ventajosa única que puede provocar un movimiento inédito. Estas dimensiones indisolubles, temporal por una parte y física por la otra, tienen la capacidad de instigar cambios extraordinarios en una tercera dimensión, la psicológica. La persuasión, el preludio de la atención. Capítulo 2. Momentos privilegiados. En él se explica el concepto de los momentos privilegiados, unos puntos identificables en el tiempo en los que un individuo se encuentra particularmente receptivo al mensaje de un comunicador. El capítulo también presenta y defiende una tesis fundamental: el factor que con más probabilidad determinará la elección de una persona en una situación no es, a menudo, el que ofrece un consejo más certero o útil, sino el que recibe más atención y, por tanto, mayor privilegio, en el momento de la decisión. Capítulo 3. La importancia de la atención. Es la importancia. En él se explora y documenta una razón clave por la cual la atención, cuando se canaliza, conduce a la persuasión, la tendencia humana a asignar niveles de importancia injustificados a una idea tan pronto como volcamos nuestra atención en ella. El capítulo indaga en los efectos que produce la atención canalizada en tres campos distintos: el trabajo eficaz en el marketing online, las reseñas positivas de los consumidores y las buenas campañas de propaganda de guerra. Capítulo 4. Si es focal, es causal. En él se añade una segunda razón por la que la atención canalizada conduce a la persuasión. Del mismo modo que el enfoque de la atención lleva a percibir de modo distinto la importancia de las cosas, también conduce a distintas percepciones de la causalidad. Si las personas se observan a sí mismas otorgándole una atención especial a algún factor determinado, es más probable que lleguen a entenderlo como una causa.
En este capítulo se examinan los resultados del efecto, aquello que es focal se entiende como causal, relacionado con la influencia en ámbitos tales como la elección de los números de la lotería o las confesiones falsas en interrogatorios policiales. Capítulo 5. Los comandantes de la atención 1, los atractores. Si el aumento de la atención ofrece una ventaja persuasiva, hay algunas características de la información que inviten automáticamente a este incremento y que, por tanto, no exijan siquiera un esfuerzo especial por parte del comunicador. El capítulo 5 examina diversos de estos comandantes de la atención, el sexo, la amenaza y lo diferente. Capítulo 6. Los comandantes de la atención 2, los imanes. Aparte de las ventajas de dirigir la atención a un estímulo particular, la capacidad de mantenerla allí produce también un beneficio considerable. El comunicador capaz de mantener a su público concentrado en los elementos favorables de una argumentación conseguirá aumentar las posibilidades de que ésta no se vea desafiada por puntos de vista opuestos, los cuales, en consecuencia, quedarán al margen del entorno de la atención del público. El capítulo 6 abarca algunas clases de información que combinan un poder inicial de atracción con otro permanente, la relevancia personal, lo inconcluso y lo misterioso. Parte 2. Los procesos, el papel de la asociación. Capítulo 7. La primacía de las asociaciones, asocio, luego pienso. Una vez que se ha canalizado la atención hacia un concepto particular, ¿qué es lo que hace que éste lleve a un cambio de respuesta? Toda actividad mental está compuesta por patrones de asociación, y todo intento de influir en los demás, como aquellos que descansan en la persuasión, funcionará solo en la medida en que se activen asociaciones favorables al cambio. El capítulo 7 muestra el modo en que pueden usarse tanto el lenguaje como las imágenes para producir resultados deseables, como mejorar el rendimiento laboral, conseguir evaluaciones personales más positivas y, en un caso especialmente destacable, la liberación de unos rehenes de los talibanes en Afganistán. Capítulo 8. Geografías persuasivas, los lugares y las pistas adecuados. Existe una geografía de la influencia. Del mismo modo que las palabras y las imágenes pueden motivar determinadas asociaciones favorables al cambio, también pueden hacerlo los lugares. Así, es posible orientarnos a nosotros mismos en la dirección deseada ubicándonos en entornos físicos y psicológicos adecuados que contengan pistas asociadas con nuestros objetivos más relevantes. También es posible que aquellas personas que quieran ejercer su influencia consigan sus objetivos ubicando a los demás en entornos que contengan pistas en su favor. Por ejemplo, las mujeres jóvenes destacan más en los campos de la ciencia y las matemáticas, y en las tareas de liderazgo, cuando se las ubica en espacios que contengan pistas, por ejemplo, fotografías de mujeres conocidas por haber destacado en estas tareas. Capítulo 9. Mecánica de la persuasión, causas, restricciones y correctivos. Un comunicador consigue persuadir dirigiendo desde el inicio la atención de su público hacia conceptos que, asociativamente, se encuentran alineados con la información que va a comunicar. ¿Pero por medio de qué mecanismo? La respuesta tiene que ver con una característica minusvalorada de la actividad mental: sus elementos no se disparan cuando están listos, sino cuando los hemos puesto a punto. El capítulo 9 examina de qué manera opera este mecanismo en un rango de fenómenos tan variados como el funcionamiento de las imágenes publicitarias, cómo se puede persuadir a los niños para que se muestren predispuestos a colaborar y cómo se puede persuadir a los adictos a los opiáceos para que desarrollen una importante actividad terapéutica a la que no accederían de ningún otro modo. Parte 3. Prácticas ganadoras, la optimización de la persuasión. Capítulo 10. Las 6 vías del cambio, amplias avenidas y astutos atajos. Hay algunos conceptos específicos sobre los que debería atraerse la atención del público para alcanzar el mayor efecto de persuasión. La atención tendría que canalizarse hacia alguno de los principios universales de la influencia que traté en mi anterior libro: influencia, la reciprocidad, el gusto o simpatía, el consenso social, la autoridad, la escasez y la coherencia. Hay buenas razones para su prevalencia y su éxito, pues estos son los principios que consiguen orientar a la gente en la dirección correcta en el momento en el que están tomando una decisión. Capítulo 11. La unidad 1, estar juntos. En él se revela un séptimo y adicional principio universal de la influencia: la unidad. Existe un tipo determinado de esta última, la identidad, que caracteriza de la mejor manera posible una relación del nosotros y que, si se consigue hacer consciente de forma persuasiva, conduce a una mayor aceptación, cooperación, simpatía, ayuda, confianza y, como consecuencia, a un mayor consentimiento.
El capítulo describe la primera de dos formas distintas de construir relaciones del nosotros, dar pistas de que existe una similitud genética asociada con lo familiar y con un lugar. Capítulo 12. La unidad 2, actuar juntos. Aparte del efecto de unión de aparecer juntos en la misma genealogía o geografía, las relaciones del nosotros pueden producirse también como resultado de haber actuado juntos de forma sincrónica o colaborativa. Cuando la gente actúa de maneras comunes, se unen y, cuando esta actividad se prepara persuasivamente, produce apoyo y simpatía mutuos. El capítulo 12 ofrece algunos ejemplos en los que se produce un mayor apoyo entre desconocidos, cooperación entre miembros de un equipo, capacidad de sacrificio entre niños de 4 años, amistad entre escolares, amor entre universitarios y lealtad entre consumidores y marcas. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Capítulo 13. La utilización ética, consideraciones pre-persuasivas. Aquellos que deseen emplear un enfoque persuasivo deben decidir qué es lo que van a presentar inmediatamente antes de su mensaje. Pero tienen que tomar también una decisión incluso anterior, si, desde un punto de vista ético, deberían o no usar tal enfoque. A menudo, los comunicadores de las organizaciones comerciales priorizan los beneficios por encima de la ética. Por tanto, hay razones de sobra para preocuparse por el posible uso poco ético de las prácticas persuasivas descritas en este libro. Sin embargo, el capítulo 13 presenta argumentos en contra de los usos faltos de ética y ofrece datos de estudios que indican que tales tácticas sabotean en realidad los beneficios de las organizaciones mediante 3 formas muy poderosas. Capítulo 14. Persuasión, los efectos. Los persuasores querrán hacer algo más que provocar cambios temporales mediante oscilaciones momentáneas de atención, conseguir que esos cambios sean perdurables. Según esto, el capítulo 14 ofrece pruebas de la ciencia conductual para 2 tipos de procedimiento que aumentan la probabilidad de que los cambios que se generan inicialmente arraiguen y perduren mucho más allá de los momentos de persuasión. 2. Momentos privilegiados. No hay mucha gente que conozca esto de mí, pero sé leer las manos. O, al menos, sabía hacerlo. De joven aprendí a leerlas como forma de romper el hielo en las fiestas. Sin embargo, al final abandoné esta práctica porque tan pronto como terminaba de hacer una lectura se había formado una fila expectante de candidatos a que leyera las suyas, y esto me impedía el acceso a cualquier tipo de conversación interesante y a la mesa del buffet. Pero, durante esos pocos años, hice un descubrimiento notable sobre la información que daba a partir de las palmas de la gente, casi siempre era verdad. Mis compañeros en el proceso, en su mayor parte desconocidos, se quedaban asombrados por lo acertado de mi descripción de sus características. «Eso es verdad», decían. «¿Cómo lo has visto?» Aprendí a fingir una sonrisa de suficiencia para esquivar la pregunta porque, francamente, yo también estaba asombrado. Ahora ya no, pues hay 2 explicaciones que permiten entender por qué acertaba tan a menudo. La primera tiene que ver con mecanismos paranormales que solo unos pocos escogidos pueden llegar a dominar por completo, la segunda se relaciona con procesos totalmente normales que cualquiera puede desarrollar. Por una parte, es plausible que exista una conexión de verdad entre los rasgos de una mano humana y el carácter, la historia y el futuro de su portador. Este tipo de explicación suelen ofrecerla los proveedores de diversos sistemas paranormales. Aparte de los aspectos físicos de la propia palma, estos sistemas pueden aplicarse a cualquier cosa, desde alineaciones de las estrellas al aura o a las protuberancias craneales. Por supuesto, esas diferencias resultan cruciales para quienes proclaman la superioridad de, pongamos, las protuberancias sobre las auras para desvelar la verdad. Sin embargo, las diferencias de contenido no importan. Lo que se nos asegura en cada uno de estos casos es que un profesional experto, que emplea información privilegiada del sistema, puede leer nuestra personalidad, nuestro pasado y nuestro futuro. Dudo que mis hazañas en el campo de la lectura de manos puedan interpretarse en términos paranormales. Cuando se los somete a un atento escrutinio, estos sistemas se desploman. Durante mi periodo como quiromántico, fui descubriendo indicaciones inconfundibles de que había algo equivocado en los métodos paranormales para caracterizar a las personas. Sentía curiosidad por mi propio éxito como lector de manos y puse a prueba algunos de los elementos del sistema. A veces leía la línea del corazón como si fuera la de la cabeza y cosas así. Ninguna de las alteraciones que introduje en unas prácticas que están estrictamente especificadas provocó ninguna diferencia en mi nivel de éxito. Siguiera o violara el procedimiento para desvelar, por ejemplo, la presencia de una zona secreta de inseguridad,
entre mis sujetos, estos respondían de forma invariable con el mismo gesto de asentimiento culpable. Una tarde en concreto, me sentía fuera de lugar en una fiesta en una casa en la que no conocía a casi nadie. Como la interacción social con desconocidos es una de mis zonas secretas de inseguridad, empecé a practicar la quiromancia con la gente como forma de integrarme. Llegué a leer incluso 2 veces la mano al dueño de la casa, una al principio de la noche y otra cuando volvió, un par de horas y varias copas después, queriendo saber más cosas. A mitad de la primera lectura le eché hacia atrás el dedo gordo y le dije, «Sabes, veo que eres un hombre bastante cabezota». En la segunda, hice el mismo movimiento y le dije, «Sabes, veo que eres un hombre bastante flexible». Después de cada una de estas descripciones opuestas, se quedó pensativo un segundo y admitió que había acertado completamente como era en realidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que mis lecturas parecieran acertadas con independencia de lo que, sin razón alguna, afirmara haber visto? Los críticos de lo paranormal ofrecen una explicación estándar, los quirománticos, los astrólogos o los frenólogos, quienes leen las protuberancias craneales, describen características tan generales, testarudez y flexibilidad, por ejemplo, que casi todo el mundo puede identificarse con ellas. Seguro que esta afirmación es verdad, pero no resuelve todo el misterio. Si para la gente es tan fácil detectar sus propias tendencias tanto hacia la testarudez como hacia la flexibilidad, ¿no se cancelarían estos opuestos inmediatamente en cuanto se produjera una mínima reflexión? Cuando en la fiesta califiqué al dueño de la casa como testarudo, ¿por qué no me contradijo allí mismo con la percepción natural de su flexibilidad? ¿Por qué vio caracterizada únicamente la verdad cuando yo se lo sugerí? No es magia potagia, sino atención. La respuesta tiene que ver con una tendencia que interviene de forma habitual y que puede alterar las decisiones de una persona. Imaginemos que en una fiesta tomó el pulgar de alguien, lo echó para atrás ligeramente y, a partir de su resistencia y de su curvatura, proclamo que es un individuo bastante tosudo, alguien que se resiste a toda presión que le empuje en una dirección en la que no quiera ir. Habré centrado su atención hacia el rasgo de la tosudez, encaminándole hacia un canal psicológico que he construido injustamente para confirmar mi juicio. El modo de funcionamiento sería el siguiente: para comprobar si tengo razón, empezaríamos a rebuscar de forma automática entre nuestros recuerdos todas aquellas veces que hayamos actuado de forma cabezota, y solo esas, y casi con seguridad encontraríamos algún ejemplo disponible, puesto que mostrarse terco cuando se está bajo presión es un defecto habitual. Y si siguiéramos ampliando esta búsqueda sesgada, encontraríamos otras situaciones similares. Con un destello de reconocimiento, levantaríamos el rostro y admitiríamos que estoy en lo cierto. Ahora imaginemos que, en vez de lo anterior, mi descripción ha sido la de un individuo bastante flexible, alguien que, al conocer nueva información, tiene la capacidad de tomarla en consideración y ajustar su postura. Entonces habría atraído su atención en la dirección opuesta, empujándole por un canal distinto y amañado para que encontremos ocasiones en su pasado en las que hemos dado la bienvenida al cambio. Como resultado, lo más probable es que levantáramos la vista de esos recuerdos igualmente sesgados y declaráramos que he acertado por completo acerca de la flexibilidad fundamental. Hay una razón muy humana que explica por qué es tan probable que caigamos en esta trampa. Su obtuso nombre científico es estrategia del test positivo, pero se reduce a lo siguiente: al decidir si una posibilidad es correcta o no, la gente suele buscar los aciertos más que los errores, confirmaciones de la idea más que sus refutaciones. Es más sencillo registrar la presencia de algo que su ausencia. El gran escritor de novela detectivesca Sir Arthur Conan Doyle entendió a la perfección esta tendencia a la hora de articular el extraordinario sistema de pensamiento de Sherlock Holmes. El brillante detective prestaba atención tan implacablemente a aquello que ocurría como a lo que no tenía lugar. Recordemos que, en uno de los relatos más populares de Doyle, Estrella de Plata, Holmes descubre que un robo que está investigando es obra de alguien que trabaja allí, y no podía haberlo realizado el desconocido que la policía tenía bajo arresto, porque, durante la comisión del delito, el perro guardián no había ladrado. Sus colegas, menos disciplinados intelectualmente, y satisfechos con basarse sobre todo en la presencia más que en la ausencia de pruebas confirmatorias, nunca están a la altura de sus poderes deductivos. Por desgracia, yo y casi todo el mundo caemos, a este respecto, en la categoría subolmesiana. En una canción de Jimmy Buffett, un examante tiene que ser informado 5 veces. De que la ausencia de algo puede indicarnos la presencia significativa de otra cosa. Si el teléfono no suena, soy yo. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal.
El canal hacia el objetivo. Si nos preguntáramos si nos sentimos insatisfechos en, pongamos, el ámbito social, la tendencia natural a buscar confirmaciones en vez de refutaciones nos llevaría a encontrar más pruebas de insatisfacción que si nos cuestionáramos sobre si nos sentimos satisfechos. Este fue el resultado cuando a los miembros de un grupo de muestra formado por canadienses se les preguntó si se sentían insatisfechos o satisfechos con su vida social. Aquellos a quienes se les consultó sobre si estaban insatisfechos estuvieron más predispuestos a encontrar insatisfacciones a medida que pensaban en ello y, en consecuencia, resultó que la probabilidad de declararse insatisfechos aumentó un 375%. Hay múltiples lecciones que extraer de este hallazgo. En primer lugar, si un encuestador quiere saber si estamos descontentos con algo, podría ser tanto un producto como un representante electo o una medida gubernamental, debemos estar atentos. Recelemos también de aquel que nos pregunta si estamos contentos. Este tipo de preguntas unilaterales pueden llevarnos tanto a confundir como a expresar incorrectamente nuestra posición. Mi recomendación es que declinemos participar en las encuestas que empleen esta forma de interrogación sesgada. Son bastante mejores las que emplean preguntas con dos opciones: ¿qué grado de satisfacción o insatisfacción tiene usted con respecto a esta marca? ¿Está a favor o en contra de las medidas tomadas por el alcalde? ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la política de este país para Oriente Próximo? Este tipo de preguntas nos invitan a consultar nuestros sentimientos de forma más equilibrada. Resulta decididamente más preocupante que el encuestador cuyas preguntas sesgadas nos llevan a adoptar una visión personal nada rigurosa sea quien, empleando este mismo mecanismo, nos pregunte algo para sacar partido de nosotros en este momento privilegiado. Los proselitistas de algún culto a menudo inician sus procedimientos de seducción de nuevos feligreses preguntándoles si son infelices, en vez de si son felices. Yo creía que esta frase estaba pensada para seleccionar a los individuos cuyo profundo descontento personal les inclinaría hacia el tipo de cambio radical que exigen los cultos religiosos. Pero ahora estoy convencido de que la pregunta, ¿te sientes infeliz?, es algo más que un mecanismo de filtrado. Es también un método de reclutamiento que truca la baraja haciendo que la gente se centre, en exceso, en sus insatisfacciones. La verdad es que estos cultos no desean tener entre sus filas a gente insatisfecha, lo que buscan son, básicamente, individuos bien dispuestos cuyo estilo positivo y entusiasta pueda ponerse al servicio de los intereses del culto. Tal como muestran los resultados del estudio canadiense, cuando se aborda a la gente con una pregunta formulada con la intención de que haga recuento de sus insatisfacciones, ésta se vuelve más proclive a describirse a sí misma como infeliz. Y en ese momento arteramente preparado, y justo después de esa admisión, el creador de momentos está adiestrado para asestar su golpe. Bueno, si no es feliz, ¿querrá cambiar? No. Sin duda, las tácticas de captación religiosa pueden ofrecernos anécdotas provocadoras. Pero se sabe que los miembros de estos cultos, captadores incluidos, son proclives a caer en el autoengaño, quizá también se estén engañando a sí mismos con respecto a la eficacia de esta práctica en particular. ¿Cuál es la prueba irrefutable de que la preparación de un momento privilegiado como este conduce a algo más que a formarse una visión de uno mismo alterada de forma temporal e inconsecuente? ¿Podría un persuasor emplear ese momento para cambiar la disposición de otra persona a conceder o proveernos de algo con valor real? Los profesionales de la venta valoran enormemente la información sobre el consumidor. Los defensores de los estudios de marketing afirman que estos sirven para el admirable propósito de ofrecer a los vendedores los datos que necesitan para satisfacer a los futuros compradores, y no están solos en esta elevada consideración de los beneficios de estos datos. Las compañías comerciales más rentables reconocen las ventajas de contar con una buena información acerca de las necesidades y los deseos de sus clientes o potenciales clientes. De hecho, las mejores empresas gastan continuamente grandes sumas de dinero para descubrir estos particulares. El problema principal que se les presenta a estas organizaciones es que los demás pasamos de participar en sus encuestas, grupos o test de prueba. Aun con alicientes considerables en forma de retribución económica, productos gratis o vales de regalo, el porcentaje de personas que acceden a cooperar puede ser pequeño, lo que produce urticaria a los investigadores de marketing, puesto que no pueden asegurarse de que los datos recogidos reflejen el sentir de la mayoría de su grupo objetivo. ¿Podrían eliminar su problema estos investigadores si pidieran la información al consumidor en el momento inmediatamente posterior a una pregunta unidireccional persuasiva? Consideremos los resultados de un experimento desarrollado por los científicos de la comunicación Sam Volkan y Peter Andersen, quienes abordaban a la gente y solicitaban ayuda con una encuesta.
Todos hemos experimentado algo similar cuando un encuestador armado con un portafolio nos detiene en el centro comercial o en el supermercado y nos pide unos minutos de nuestro tiempo. Al igual que les ocurre a los típicos encuestadores de centro comercial, el éxito obtenido por estos científicos fue deprimente, solo el 29% de aquellos a quienes les solicitaron su participación consintieron. Pero Volkan y Andersen creían que podían aumentar la conformidad sin recurrir a ninguno de los costosos incentivos que los profesionales del marketing se ven a menudo obligados a ofrecer. Comenzaron a parar a una segunda muestra de individuos y empezaron la interacción con una apertura persuasiva. Se considera una persona inclinada a ayudar a los demás. Tras unos breves momentos de reflexión, casi todo el mundo respondía que sí. En ese momento privilegiado, después de que los sujetos hubieran confirmado íntimamente y afirmado de manera pública su naturaleza servicial, los investigadores atacaban y solicitaban que les ayudaran con su encuesta. El 77,3% accedió. En el capítulo 10 exploraremos el particular mecanismo psicológico, el anhelo de coherencia, que lleva a la gente a ser el doble de proclive a acceder en estas circunstancias. Pero, por ahora, extraigamos otra conclusión, que es una de las principales tesis de este libro. Con frecuencia el factor que con mayor probabilidad determinará las elecciones de una persona en una situación concreta no es aquel que aconseje el proceder más sabio, sino hacia el cual se ha llamado ante su atención, y, por tanto, se ha privilegiado. Reconocer esto nos permite reflexionar de modo totalmente distinto sobre el proceso de la influencia. Durante la mayor parte de los más de 30 años que llevo estudiando las diversas formas mediante las cuales las personas pueden ser persuadidas para elegir y cambiar, mi pensamiento ha estado gobernado por el modelo científico dominante de la influencia social, que aconseja lo siguiente: si deseas modificar el comportamiento de otra persona, deberás cambiar en primer lugar alguna característica de ella para que se adecue al nuevo comportamiento. Si queremos convencer a alguien de que adquiera algo que no le resulta familiar, por ejemplo, un refresco nuevo, deberíamos aplicarnos en transformar sus creencias, actitudes o experiencias de modo que éstas le hagan desear comprar el producto. Podríamos intentar transformar sus creencias acerca del refresco informándole de que es la nueva bebida de más rápido crecimiento en el mercado, cambiar su actitud conectándola con algún famoso adorado por el público, o transformar su experiencia de la bebida ofreciéndole muestras gratis en el supermercado. A pesar de que hay una gran abundancia de pruebas que muestran que este enfoque funciona, hoy está claro que hay un modelo alternativo de influencia social que ofrece una ruta diferente al éxito en la persuasión. ¿Somos lo bastante atrevidos para tomar en consideración un modelo de influencia revolucionario? Según este enfoque no tradicional de canalizar la atención, para obtener la acción deseada no es necesario alterar las creencias, actitudes o experiencias de una persona. Tampoco hace falta alterar nada en absoluto, salvo aquello que tiene mayor importancia en la mente de esa persona en el momento de tomar la decisión. En el ejemplo del nuevo refresco podría tratarse del hecho de que, en el pasado, haya estado dispuesta a considerar otras posibilidades. En una ampliación de la investigación de Volkan y Andersen pueden encontrarse precisamente pruebas sobre este proceso, que demuestra que un profesional de las ventas podría aumentar de manera considerable las posibilidades de encontrar participantes para sus encuestas si empezara con una apertura persuasiva, preguntándoles si se consideran dispuestos a ayudar a los demás. En una investigación paralela, los dos científicos descubrieron que también era posible aumentar la buena disposición a probar un producto desconocido si empezaban con una apertura persuasiva similar. Esta vez les preguntaban si se consideraban atrevidos. El producto era un nuevo refresco y las personas tenían que dar su correo electrónico para recibir las instrucciones sobre cómo conseguir una muestra gratis. A la mitad les abordaron preguntándoles si querían dar su dirección de correo para este propósito. La mayoría se mostró reticente y solo el 33% dio sus datos de contacto voluntariamente. A los otros sujetos se les preguntó al inicio: ¿te consideras alguien atrevido a quien le gusta probar cosas nuevas? Casi todos contestaron que sí. Después de ello el 75,7% proporcionó su dirección de correo. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Dos detalles de estos hallazgos me parecen especialmente dignos de mención. En primer lugar, de los sujetos a quienes se les preguntó si se consideraban atrevidos, el 97%, 70 de 72, respondió de forma afirmativa. La idea de que casi todo el mundo se caracterice como alguien atrevido es absurda. Aún así, cuando se les lanza la pregunta unívoca sobre si encajan en esta categoría, la gente se apunta casi invariablemente. Tal es el poder de la estrategia del test positivo y de la perspectiva miope que crea.
Las pruebas demuestran que este proceso puede aumentar de forma significativa el porcentaje de individuos que se etiquetan como atrevidos, serviciales e incluso infelices. Es más, la perspectiva estrecha, por mucho que sea temporal, no es en absoluto inconsecuente. Durante un momento privilegiado para la persuasión, convierte a estos individuos en enormemente vulnerables a las peticiones que se alinean con ello, tal como atestiguan los datos de los investigadores y de los proselitistas religiosos. El otro elemento digno de reseñar del experimento del refresco no es que una sencilla pregunta desvíe a tanta gente hacia una elección particular, sino que pueda derivar a tantos de ellos hacia una elección en potencia peligrosa. En los últimos años, si hay algo que los expertos nos han advertido es que debemos estar alerta por si nos abrimos a algún individuo sin escrúpulos que pueda bombardear nuestros ordenadores con spam, infectarlo con virus destructivos o hackearlos para golpearnos con la extendida miseria del robo de identidad. Por supuesto, para ser justos, debe reconocerse que es poco probable que a los usuarios experimentados y con criterio los engañen algunas de las ofertas electrónicas que reciben. Yo mismo, por ejemplo, me he sentido halagado al descubrir a partir de una serie de insistentes mensajes de Internet que hay un montón de prostitutas vírgenes ucranianas que desean conocerme, y que, en caso de que eso no fuera posible, pueden conseguirme un descuento notable en cartuchos de impresora recargables. Dejando esta particular excepción aparte, se nos ha advertido insistentemente que observemos con escepticismo la autenticidad de estos requerimientos. Por supuesto, dada toda la publicidad negativa referente a los fraudes electrónicos, tiene mucho sentido que 2/3 del primer grupo de Volkan y Andersen declinaran la petición de dar sus correos electrónicos. Después de todo, quien les abordaba sin presentación ni invitación previa era un desconocido. Las circunstancias llamaban a la prudencia. Lo que resulta significativo es que estas circunstancias eran igual de pertinentes para todos aquellos individuos, el 75,6% en el segundo grupo de Volkan y Andersen, que, tras haber sido orientados hacia su faceta atrevida por la pregunta unívoca inicial, ignoraban toda precaución y se abalanzaban a toda prisa a una elección que era, en potencia, poco sensata. Su comportamiento, tan desconcertante como pueda resultar de manera superficial, confirma la tesis de este libro acerca de que el factor guía en la toma de una decisión a menudo no es el que nos aconseja el proceder más sensato, sino aquel sobre el que se ha llamado la atención más recientemente. Pero, ¿por qué? La pregunta tiene que ver con la crueldad de la atención orientada, que no solo destaca los aspectos prominentes de la situación, sino que también suprime todos los que compiten con ellos, hasta los que son cruciales. Los debes, y los haberes, de la atención dirigida. En inglés, prestar atención, se dice pay attention, literalmente, pagar atención, lo que implica que todo el proceso supone un coste. Las investigaciones del funcionamiento cognitivo nos muestran cuál es la factura. Cuando se presta atención a algo, el precio que se paga es la pérdida de atención sobre otra cosa. De hecho, dado que parece que la mente humana solo es capaz de mantener una cosa en la conciencia al tiempo, el peaje es una pérdida momentánea de atención a todo lo demás. Nos hemos dado cuenta en alguna ocasión de lo difícil que es experimentar, de manera genuina, dos cosas a la vez. Por ejemplo, sé de sobra que si empiezo a buscar la salida de la autopista mientras escucho un CD en el coche, dejaré de oír la música, y si estoy escuchando la música atentamente es probable que me pase la salida. A este respecto, el lector de CD de mi coche está estructurado para funcionar como mi cerebro y tan solo me permite poner una pista de música cada vez. Esto es así por una buena razón, sería una estupidez poner más de una de forma simultánea. Únicamente escucharía ruido. Con la cognición humana ocurre igual. Aunque siempre haya múltiples pistas de información, seleccionamos de manera consciente solo aquella que queremos registrar en ese momento. Cualquier otro proceder nos dejaría sobresaturados e incapaces de reaccionar a los distintos aspectos de la mezcla de estímulos. Lo mejor que podemos hacer para manejar múltiples canales de información es atender alternativamente a cada uno de ellos, abriendo y cerrando la puerta de nuestra plena conciencia a ambos por turnos. Esta habilidad nos permite la multitarea, la capacidad de atender a diversas actividades en el mismo espacio temporal, por ejemplo, hablar por teléfono mientras leemos un correo electrónico. Aunque pueda parecer que nos estamos concentrando en más de una cosa a la vez, se trata de una ilusión. Lo único que hacemos es alternar nuestra atención muy deprisa. Sin embargo, del mismo modo que prestar atención supone un coste, alternarla también tiene su factura. En estos cambios de atención experimentamos, durante aproximadamente medio segundo, un punto muerto mental llamado parpadeo atencional, en el que dejamos de registrar de manera consciente la nueva información.
Por esa razón, me molesta mucho interactuar con un individuo que está intentando hacer otra cosa al mismo tiempo. ¿Alguna vez hemos hablado por teléfono con una persona que notamos que está realizando otra tarea, quizá porque se oye como pasa las páginas de un periódico o teclea el ordenador? Lo detesto. Me demuestra que mi interlocutor está dispuesto a perder el contacto con la información que le estoy ofreciendo para tomar contacto con otra. Siempre me parece una forma de degradación. Me indica que mi interacción se considera relativamente poco importante. Pero no es solo a mí a quien se pone sobre aviso. También notifica lo mismo a mi interlocutor, porque la gente cree, correctamente, que aquello que eligen atender, o que escogen desatender, refleja a que le están dando valor en ese momento. Aquí se halla el quid del proceso de influencia. Todo aquello que hagamos para favorecer que la gente preste atención a algo, una idea, una persona, un objeto, provocará que esa cosa les parezca más importante de lo que era antes. Pensemos, por ejemplo, en un mecanismo que empleaba el reconocido psicoterapeuta Milton Erickson cuando trataba con pacientes que, durante el tratamiento, habían desestimado algo que Erickson creía crucial para su progreso. Quizá el error de elección sea también una forma de elección personal. En vez de provocar una mayor resistencia alzando la voz, cuando quería volver a plantear su argumento procedía del modo contrario. Fiel a su reputación como magistral creador de momentos, el Dr. Erickson esperaba a que un camión empezara a subir la colina que había junto a la ventana de su oficina. Y entonces, acompasando su reintroducción de la perspectiva crucial para que coincidiera con el momento más ruidoso, bajaba la voz. Para oír lo que decía Erickson, los pacientes tenían que inclinarse hacia adelante, hacia la información, una señal corporal de atención e interés intensos. Cuando se le preguntaba por esta táctica, Erickson, famoso por orquestar los elementos no verbales de la terapia eficaz, atribuía su éxito a la postura inclinada hacia el que adoptaban los pacientes cuando intentaban escuchar la información que él quería que vieran que era importante. Aunque es muy instructiva, no tenemos que depender solo de esta anécdota particular para obtener pruebas de que la gente da más importancia a las cosas hacia las cuales ellos mismos creen que han elegido avanzar y, así, numerosas investigaciones demuestran que reducir la distancia ante un objeto hace que parezca que éste merece más la pena. Tampoco tenemos que buscar muy lejos para ver cómo esta tendencia automática puede afectar el proceso de influencia. En uno de los estudios, a los compradores potenciales que únicamente se visualizaron a sí mismos acercándose, y no alejándose, a un expositor de un snacks concreto, este resultó gustarles más y estuvieron dispuestos a pagar hasta 4 veces su precio para hacerse con él. Además de arreglárnoslas para que los otros se orienten hacia determinados mensajes y productos, hay muchas otras formas de que los comunicadores consigan que su público destine una atención particular y, como consecuencia, una importancia especial a una idea o un objeto. Tal como veremos a continuación, las implicaciones del acto de la persuasión son considerables. 3. La importancia de la atención es la importancia. Por razones que no tienen nada que ver con el tema de este libro, tuve la suerte de encontrarme en Londres durante las extraordinarias celebraciones en conmemoración del 50 aniversario de la ascensión al trono de Inglaterra de Isabel II. Aunque la reina había estado viajando durante meses por todo el mundo para asistir a los eventos del Jubileo de Oro que las naciones de la Commonwealth realizaban en su nombre, las celebraciones alcanzaron su clímax el 4 de junio de 2002, con un programa en el Mall de Londres que atrajo a 1 millón de personas, entre británicos y extranjeros, para expresar sus buenos deseos. Esta notable adulación sorprendió a muchos miembros de la prensa nacional que habían predicho que el jubileo sería un fracaso y demostraría la irrelevancia en la actualidad de la monarquía británica en general y de Su Alteza Real en particular. La realidad demostró ser la contraria. En las semanas que precedieron al 4 de junio, acudieron multitudes por todo Reino Unido a las dedicatorias, desfiles, conciertos y actos especiales en honor de la reina, que ella, a su vez, honraba con su presencia. Estaban especialmente cotizadas las invitaciones a las pequeñas fiestas en las que a veces era posible que la reina se dirigiera en persona a los invitados para darles la bienvenida. Por supuesto, la oportunidad de conocer a Isabel II bajo cualquier circunstancia se consideraría excepcional, pero la posibilidad de hacerlo entre la pompa del Jubileo de Oro añadía aún más significación a estas ocasiones, de las cuales los medios se hacían eco ampliamente. Uno de estos artículos me llamó en especial la atención. Una joven que avanzaba en la cola de recepción en una de estas pequeñas fiestas escuchó con horror que su teléfono empezaba a sonar en su bolso justo en el momento de saludar a la reina. Conmocionada y petrificada de vergüenza mientras su móvil seguía sonando con insistencia, miró indefensa a la reina a los ojos, que a su vez los tenía puestos en su bolso. Finalmente, la reina Isabel se le acercó y le dijo,
deberías cogerlo, querida, igual es alguien importante. Lo que destaca es importante si bien la gracia del consejo de Isabel nos ayuda a comprender la razón de su querida posición entre sus súbditos, el contenido de ese consejo nos ofrece otro tipo de pistas. Todo aquello que atraiga la atención sobre sí mismo puede llevar a los observadores a sobreestimar su importancia. ¿Quién podría estar al otro lado de la línea que pudiera ser más importante en ese momento particular que Su Majestad, la Reina, en ocasión del 50 aniversario de su reinado? A mí no se me ocurre nadie. Y, aún así, el desconocido que llamaba fue proclamado digno de ese trato, y nada menos que por la reina. Cualquier crítico argumentaría que la reina Isabel no sobreestimaba ni un poco la potencial importancia del autor de la llamada, que su respuesta tiene que ver con una característica tendencia personal hacia la amabilidad y, en absoluto, con la característica tendencia humana a cometer errores de juicio en ese tipo de situaciones. El crítico estaría equivocado, a mi juicio, porque a pesar de que se diga que las personas de sangre real son a menudo de una raza distinta que el resto de nosotros, no son de una especie diferente. Y numerosos investigadores han documentado esa inclinación humana básica a asignar un peso indebido a aquello que resulta prominente en un momento dado. Uno de estos investigadores es Daniel Kahneman, quien, por razones personales y profesionales, es un excelente observador del carácter y de las causas del comportamiento humano. En lo personal, ha tenido la oportunidad de observar desde dentro una gran variedad de culturas, pasó la niñez en Francia, estudió en las universidades de Jerusalén, Israel, y de Berkeley, California, sirvió como soldado y asesor personal en Israel y ha sido profesor en Canadá y Estados Unidos. Aún más impresionantes son las credenciales de Kahneman como renombrada autoridad en los asuntos de la psicología humana. Sus puestos docentes siempre han sido prestigiosos y culminaron en un cargo en la Universidad de Princeton que incluía clases simultáneas de psicología y asuntos públicos. Sus numerosos galardones también son prestigiosos, pero ninguno como el Premio Nobel de Economía de 2002, el único de la historia que se ha otorgado a un individuo con formación de psicólogo. No es de extrañar, por tanto, que cuando Daniel Kahneman habla sobre los asuntos de la psicología humana se le preste una enorme atención. Me acuerdo de un famoso anuncio televisivo de hace muchos años de la firma de servicios financieros E.F. Hutton, que mostraba a un par de ejecutivos en un restaurante atestado que intentan mantener una conversación por encima del ruido de los cubiertos que tintinean, las voces de los camareros y las conversaciones de las mesas vecinas. Uno de los tipos le dice al otro, bueno, mi broker es E.F. Hutton, y E.F. Hutton dice que se hace el silencio en el lugar, los camareros dejan de tomar nota, los ayudantes de limpiar las mesas y los comensales de charlar, y, mientras todo el mundo se gira para poder oír bien el consejo, la voz en off del anunciante dice, cuando E.F. Hutton habla, la gente escucha. He estado en diversos congresos científicos en los que ha intervenido el profesor Kahneman y, cuando Daniel Kahneman habla, la gente escucha. De forma invariable, estoy entre esas personas. Así que tomé muy buena nota de su respuesta a un desafío fascinante que se le presentó no hace mucho tiempo en una web de debate online. Se le pidió que señalara cuál era el concepto científico que, si se apreciara debidamente, podría mejorar en mayor medida la comprensión del mundo. Aunque su respuesta fue un artículo de 500 palabras en el que describía lo que él llama la ilusión de la concentración, se resume de manera elegante con el título del ensayo, nada en la vida es tan importante como tú crees que es mientras estás pensando en ello. Las implicaciones de la afirmación de Kahneman se aplican a muchas más cosas que al estatus momentáneo de quien atiende una llamada de teléfono. Tiene mucho que ver con la práctica de la persuasión, porque el comunicador que consigue que la atención de su público se concentre en un elemento clave de un mensaje lo precarga de importancia. Esta forma de persuasión da cuenta de lo que muchos ven como el papel principal que desempeñan los medios periodísticos a la hora de influir sobre la opinión pública, el llamado agenda setting. El principio central de la teoría del establecimiento de la agenda, o agenda setting, es que los medios rara vez producen los cambios directamente, presentando pruebas aplastantes que desplazan al público a nuevas posiciones. En cambio, tienen muchas más probabilidades de persuadir de manera indirecta al público, dando a unos temas o hechos determinados una cobertura mucho mayor que a otros, lo que lleva a los miembros de la audiencia, en virtud de la mayor atención que prestan a unos temas determinados, a decidir que esas son las cuestiones más importantes que hay que tomar en consideración al adoptar una posición concreta sobre algo. Tal como escribió el científico político Bernard Cohen, la prensa puede no conseguir su objetivo durante gran parte del tiempo cuando le dice a la gente lo que debe pensar, pero resulta asombrosamente exitosa en su empeño al decirle sobre qué tiene que pensar. Según este punto de vista,
En unas elecciones, el partido político que tiene más posibilidades de ganar es el que los votantes consideren que tiene una perspectiva superior acerca de los temas principales de la agenda mediática de ese momento. Este hecho no debería resultar problemático si pensáramos que los medios resaltan el hecho, o los hechos, que resultan más críticos para la sociedad. Por desgracia, hay muchos otros factores que contribuyen a decidir qué noticias tienen cobertura, tales como si un tema es simple o complicado, emocionante o aburrido, conocido o desconocido para los miembros de la redacción, costoso o no de investigar, e incluso aceptable o no para las inclinaciones políticas del director del telediario. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. En el verano de 2000 estalló una bomba casera en la principal estación de tren de Düsseldorf, Alemania, que hirió a varios inmigrantes de Europa del Este. Aunque no se encontraron pruebas, la policía sospechó desde el principio que el responsable era un grupo radical de ultraderecha con una ideología anti-inmigración. Un aspecto sensacionalista de esta historia, una de las víctimas perdió en la explosión no solo una pierna, sino también el bebé del que estaba embarazada, espoleó una serie de artículos durante todo el mes siguiente acerca del extremismo de ultraderecha en Alemania. Una serie de encuestas realizadas a la vez demostraron que el porcentaje de alemanes que consideraban que la extrema derecha era el tema más importante al que su país tenía que hacer frente se disparó al 35%, porcentaje que volvió a desplomarse otra vez hasta casi cero a medida que las noticias sobre el particular fueron desapareciendo en los meses siguientes. Un efecto similar se produjo en fechas más recientes en Estados Unidos. A medida que se acercaba el 10º aniversario del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, los medios publicaron una enorme cantidad de historias relacionadas con el 11S en los días próximos a la fecha del aniversario que después desaparecieron rápidamente en las semanas posteriores. Las encuestas realizadas durante esa época pidieron a los ciudadanos que señalaran 2 acontecimientos, especialmente importantes, que hubieran tenido lugar en los últimos 70 años. 2 semanas antes del aniversario, antes de que empezara de verdad la lluvia mediática, cerca del 30% de los encuestados citaban como respuesta el 11S. Pero a medida que se acercaba el aniversario y el tratamiento mediático se intensificaba, los encuestados empezaron a señalar el 11S en números crecientes, hasta llegar a un 65%. 2 semanas después, sin embargo, una vez la atención informativa había vuelto a los niveles precedentes, de nuevo tan solo un 30% de los participantes lo ubicaron entre los 2 acontecimientos especialmente importantes de los últimos 70 años. Resulta evidente que la cantidad de atención mediática puede marcar la diferencia en cómo se percibe la significación de un tema entre los observadores expuestos al mismo. ¿Por qué tendemos a asumir que aquello en lo que estamos centrando nuestra atención en un momento dado es particularmente importante? Una razón sería que aquello en lo que nos concentramos tiene, por lo general, especial importancia en ese momento. Es razonable que prestemos mayor atención a aquellos factores que resultan más significativos y útiles para nosotros en una situación particular, un ruido extraño en la oscuridad, el olor a humo en un cine, un CEO que se levanta para hablar. Esto también funciona así en las especies no humanas, que han desarrollado prioridades similares. Los macacos rhesus, por ejemplo, pagan con compensaciones en forma de comida la oportunidad de ver a miembros importantes, de alto estatus, de su colonia, pero exigen, en cambio, una contrapartida para dirigir su atención a otros miembros sin importancia. En todo tipo de especies y por toda clase de razones tiene mucho sentido dirigir la atención hacia aquellas opciones que se sitúan por encima en un rango. Sin embargo, este sensato sistema de enfocar los limitados recursos de nuestra atención hacia lo que de verdad posee una relevancia especial tiene una imperfección. Podemos llegar a creer erróneamente que algo es importante solo porque algún factor irrelevante nos ha llevado a prestarle nuestra limitada atención. Demasiado a menudo, la gente cree que, si ha prestado atención a una idea, un acontecimiento o un grupo, este debe de ser lo bastante importante para merecer su consideración. Tal como demuestran los ejemplos alemán y estadounidense de la agenda setting, esto no es cierto. En ellos, la cobertura mediática motivada por un elemento sensacionalista o de actualidad captó la atención del público y cambió el lugar sobre el que estaba concentrada. A su vez, esa atención alterada influyó en la opinión de los espectadores sobre temas nacionales. Tras descubrir el grado de vulnerabilidad del que adolecemos ante la ilusión de la atención, he llegado a entender el verdadero sentido de una sentencia habitual de los agentes de prensa de Hollywood: la mala publicidad no existe. Siempre he pensado que la frase no tenía sentido, puesto que hay ejemplos memorables de mala publicidad que han acabado con la reputación y los ingresos de una u otra figura de perfil alto. Uno de ellos es el golfista Tiger Woods,
que perdió aproximadamente $22 millones anuales en ingresos procedentes de la publicidad poco después de que se hiciera público el escándalo sexual en el que se vio envuelto en 2009. Pero ahora entiendo que la idea, aunque sea falsa en un sentido, puede ser cierta en otro. Suele decirse que lo que más temen los famosos es ser ignorados, olvidados o quedar al margen de cualquier otro modo de la conciencia cultural. La publicidad potente de cualquier tipo les ahorra el peor de todos los destinos porque les otorga atención, y ésta les consagra una supuesta importancia. En especial en el mundo de las artes, donde el valor de uno es casi enteramente subjetivo, una presencia pública elevada contribuye a ese valor. Según ello, la gente paga por ver a los famosos de perfil alto, en sus actuaciones, producciones y apariciones, porque ellos mismos, como individuos, parecen tener importancia. Las colonias de macacos no son el único entorno en el que sus miembros pagan por observar a figuras en apariencia importantes. De este modo, aquel persuasor que consiga orientar con astucia la atención de los demás hacia el elemento más favorable de una oferta determinada se convertirá en un exitoso persuasor. Es decir, actuará de forma eficaz no solo en términos directos de atención, consiguiendo que su público preste completa consideración a dicho elemento, sino también logrando que se le dé una significación especial a ese elemento incluso antes de haberlo examinado. Y así, cuando le prestan su consideración completa, experimentan un efecto de doble cañón. Es más probable que se convenzan de que dicho atributo es deseable en particular por lo unidireccional de las pruebas hacia las que ha dirigido su atención y también es más probable que contemplen ese atributo como algo especialmente importante. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Carreteras secundarias de la atención. Resulta estimulante y preocupante, dependiendo de si uno está en el ataque o en la defensa, descubrir que el resultado de los procesos de persuasión puede depender de técnicas de desvío de la atención que son tan insignificantes para pasarles desapercibidas a los propios agentes de ese cambio. Tomemos en consideración 3 formas mediante las cuales los comunicadores han empleado este tipo de tácticas sutiles con gran éxito. Gestión del contexto y del fondo. Supongamos que hemos abierto una tienda de muebles especializada en sofás. Algunos resultan atractivos para los clientes porque son cómodos y otros porque tienen un buen precio. ¿Hay algo que se nos ocurra que podamos hacer para que los visitantes de nuestra web se fijen más en la característica de la comodidad y, en consecuencia, prefieran priorizar esto último sobre el precio en la compra del sofá? No hace falta que dediquemos mucho tiempo a buscar una respuesta porque 2 profesores de marketing, Naomi Mandel y Eric Johnson, ya nos proporcionaron una en un conjunto de estudios sobre una web de venta online de sofás. Cuando entrevisté a Mandel y le pregunté por qué había decidido explorar estas cuestiones, me dijo que su elección tenía que ver con 2 grandes asuntos sin resolver en el campo del marketing, uno de ellos bastante reciente y el otro de largo recorrido. El nuevo tema del momento era el comercio electrónico. Cuando inició su proyecto de investigación a finales de los 90, el impacto de las tiendas virtuales como Amazon y eBay solo estaba empezando a sentirse. Pero no se había estudiado sistemáticamente cómo optimizar el éxito dentro de este tipo de intercambio. Y por ello, Johnson y ella eligieron una tienda online como contexto de su estudio. El otro asunto que había espoleado el interés de Mandel es uno que siempre ha sido motivo de enojo para quienes se dedican al marketing, como evitar las pérdidas en favor de un rival de peor calidad cuya única ventaja competitiva es que ofrece precios más bajos. Esta es la razón por la que Mandel eligió confrontar en su estudio líneas de mobiliario de alta calidad con otras inferiores y menos caras. Es un problema tradicional que en nuestros cursos de marketing plantean todo el tiempo los alumnos que tienen experiencia en ventas, me dijo. Siempre les aconsejamos que no se dejen atrapar en una guerra de precios frente a un producto inferior, porque perderán. Les decimos que, en vez de ello, conviertan la calidad en su campo de batalla, porque ahí es donde tienen más posibilidades de ganar. Por fortuna para mí, continuó, los mejores alumnos de estos cursos nunca han quedado satisfechos con ese consejo general. Nos dicen, sí, pero, ¿cómo se hace eso? Y en realidad nunca puedo darles una respuesta adecuada, así que ello me proporcionó una buena pregunta que intentar resolver en mi proyecto de investigación. Por suerte para nosotros, tras analizar sus resultados, Mandel y Johnson se encontraron en posición de dar una respuesta asombrosamente sencilla a la pregunta, sí, pero, ¿cómo se hace eso? En un artículo que ha pasado bastante desapercibido desde que se publicara en 2002, describían cómo consiguieron orientar la atención de los visitantes de la web hacia el objetivo de la comodidad simplemente colocando unas nubes esponjosas de fondo en la página de inicio.
Esa estrategia llevaba a los visitantes a dar mucha importancia a la comodidad cuando se les preguntaba qué es lo que buscaban en un sofá. Estos mismos también tendían más a buscar en la web información sobre las características de los sofás relacionadas con el confort y, algo reseñable, a elegir uno más cómodo y más caro en su compra. Para estar seguros de que estos resultados tenían que ver con el fondo de la página de inicio y no con una preferencia humana general por la comodidad, Mandel y Johnson invirtieron el procedimiento con otros clientes, cuya atención se dirigía al objetivo de economizar mediante un fondo de céntimos en lugar de nubes. Estos visitantes le otorgaban mayor importancia al precio, buscaban en la web principalmente información sobre los costes y mostraban preferencia por los sofás baratos. Cabe destacar que, a pesar de haber sido alterados de manera persuasiva sus rangos de importancia, búsquedas y preferencias de compra por el fondo de la página, cuando se les preguntaba más tarde, la mayoría se negaba a creer que las nubes o los céntimos les hubieran afectado en modo alguno. Estudios posteriores han descubierto que los banners pueden producir efectos taimados similares, sí, esos que todos damos por hecho que podemos ignorar sin sufrir su impacto mientras los leemos. Algunas investigaciones minuciosas han demostrado que nos equivocamos a este respecto. Al leer un artículo sobre educación, la exposición reiterada a un banner con el anuncio de una nueva cámara hizo que los lectores se mostraran significativamente más favorables a esta publicidad cuando se les enseñó más tarde. Es revelador que el efecto se manifestase, aunque no recordaran haber visto antes el anuncio en el banner, que aparecía en flashes de 5 segundos cerca del texto. Es más, si el banner aparecía con mayor frecuencia mientras leían el artículo, más les gustaba después el anuncio. Este último descubrimiento merece ser explicado en más profundidad porque contradice las numerosas pruebas que afirman que la mayoría de los anuncios sufren un efecto de desgaste cuando nos los encontramos muchas veces y que los observadores se cansan de ellos o pierden la confianza en unos anunciantes que parecen pensar que su mensaje es tan débil que necesitan enviarlo una y otra vez. ¿Por qué estos banners que aparecían hasta 20 veces en tan solo 5 páginas de texto no sufrían ningún desgaste? Porque los lectores no llegaban a procesar conscientemente los anuncios y, por tanto, no había información reconocida que pudiera identificarse como tediosa o poco de fiar. Estos resultados abren una posibilidad fascinante para los anunciantes online, el factor reconocimiento/recuerdo, que es un indicador que se emplea a menudo para medir el éxito de todo tipo de anuncios, puede estar subestimando en gran medida el poder de los banners. Estos nuevos estudios desvelaron que aquellos que se intercalaban con frecuencia obtenían valoraciones positivas y se mostraban inusualmente resistentes a los efectos de desgaste estándar, aunque no se los reconociera ni se los recordara. De hecho, parece ser que es este tercer resultado, la falta de percepción directa, el que hace que los banners se muestren tan eficaces en los otros dos primeros potentes y tosudos sentidos. Después de muchas décadas empleando el factor reconocimiento/recuerdo como principal indicador del valor de un anuncio, ¿quién, dentro de la comunidad publicitaria, habría podido creer que la ausencia de recuerdo de un mensaje comercial podría ser un plus? En el seno de estos resultados sobre el fondo de página y los estudios de los banners yace una lección de mayor alcance sobre el proceso de la comunicación. Esa información en apariencia desdeñable que se nos muestra de fondo atrapa un tipo valioso de atención que permite desarrollar formas de influencia de potencia casi incalculable. Sin embargo, esta influencia no es siempre beneficiosa. A este respecto existe una gran cantidad de datos sobre factores influyentes del entorno que, especialmente quienes son padres, deberían tomar en consideración. El ruido ambiental, como el que produce el tráfico pesado o los aviones, es algo a lo que creemos que podemos llegar a acostumbrarnos o incluso bloquear después de un tiempo. Pero está demostrado que el ruido disruptivo nos alcanza y reduce nuestra capacidad de aprendizaje y de desarrollo de tareas cognitivas. Un estudio halló que las notas de capacidad lectora de los alumnos de una escuela primaria de Nueva York resultaban significativamente más bajas cuando sus aulas estaban situadas cerca de las vías del tren elevado por las que cada 4 o 5 minutos pasaban los vagones traqueteando. Cuando los investigadores, armados con este descubrimiento, presionaron a los funcionarios del sistema de transporte de Nueva York y a los miembros del consejo educativo para que instalaran materiales que redujeran el ruido tanto en las vías como en las aulas, las notas de los alumnos se elevaron. Se han encontrado resultados similares en los casos de escuelas que se encuentran cerca de las rutas de vuelo de los aviones. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Cuando la ciudad alemana de Múnich trasladó su aeropuerto, las puntuaciones en memorización y capacidad lectora de los alumnos que se encontraban en el entorno de la nueva ubicación se desplomaron, mientras que las calificaciones de los que se encontraban en el antiguo aeropuerto subieron de manera significativa.
Por tanto, los padres cuyos hogares o las escuelas de sus hijos se encuentran sometidos al ruido intermitente del tráfico, de trenes o aviones deberían reclamar la implementación de medidas antirruido. Los empresarios deberían hacer lo mismo por el bien de sus empleados y por el de sus propios beneficios. Los docentes deberían considerar, además, el efecto potencialmente negativo de otro tipo de estímulos del entorno, que causan ellos mismos, sobre la capacidad de aprendizaje y los resultados académicos de los niños. Las aulas que tienen las paredes muy decoradas con numerosos pósters, mapas y dibujos reducen las notas de los niños que estudian en ellas materias de ciencias. Está claro que la información del entorno puede tanto guiar como distraer la atención y cualquiera que quiera ejercer su influencia debe manejar con cuidado esa información. Invitar a una evaluación favorable. Aunque con el fin de aumentar la importancia que se da a un tema o a un detalle en concreto, los comunicadores pueden emplear estas técnicas para atraer la atención hacia ellos, hacerlo no siempre es lo más recomendable. El comentario de Bernard Cohen acerca de la cuestión de la cobertura mediática, que no desvela tanto lo que piensa la gente como acerca de qué cosas piensa, resulta aquí pertinente. Cualquiera de estas prácticas para orientar la atención hacia una idea tendrá éxito solo si esta última en sí es meritoria. Si el público percibe que los argumentos y las pruebas en las que se apoya son débiles, por mucha atención que consigamos volcar hacia esa mala idea no conseguiremos que sea en ninguna medida más persuasiva. Al contrario, esta táctica puede ser contraproducente. Después de todo, si en un momento dado el público empieza a dar a una idea más importancia de la que le daba previamente, será más probable que se oponga a ella cuando ésta se revele bastante pobre. De hecho, muchas investigaciones han demostrado que cuanta más consideración damos a algo, más extremas, polarizadas, se vuelven nuestras opiniones sobre ello. Por tanto, las tácticas para capturar la atención no son la panacea para los aspirantes a persuasores. En todo caso, si tenemos un buen argumento que defender, hay determinados entornos en los que emplear estas tácticas dotará de un atractivo especial a nuestra atracción persuasiva. Uno de estos lugares es un campo lleno de competidores fuertes. Actualmente, en el mundo de los negocios se ha vuelto cada vez más difícil superar a los rivales. Los avances en las tecnologías de desarrollo, técnicas de producción y métodos empresariales son fáciles de copiar y hacen que para una empresa sea difícil distinguir la esencia de lo que ofrece: agua embotellada, gasolina, seguros, vuelos, servicios bancarios, maquinaria industrial, de la que pueden presentar otros agentes que compiten por el mismo mercado. Para lidiar con este problema deben emplearse modos alternativos de crear distinción. Los minoristas pueden establecerse en localizaciones múltiples y convenientes, los mayoristas pueden lanzar grandes ofertas, los fabricantes pueden dar amplias garantías, los proveedores de servicios pueden contar con grandes departamentos de atención al cliente, y todos ellos pueden hacer grandes campañas publicitarias o promocionales para crear o mantener la primacía de la marca. Pero estas acciones tienen un inconveniente: dado que estas fórmulas de diferenciación son caras, sus costes pueden ser demasiado gravosos para la mayoría de las organizaciones. Podríamos resolver este problema encontrando una forma económica de dirigir la atención hacia un producto, servicio o idea particular. Bueno, sí, siempre y cuando el elemento que queramos destacar sea bueno, que tenga, por ejemplo, buenas puntuaciones en las reseñas de los consumidores. Lo fundamental, en este caso, sería conseguir que los observadores centraran su atención en ese detalle ventajoso en vez de en las opciones igualmente buenas de los rivales. Así, las características favorables ganarían en el escrutinio tanto en verificación como en importancia. Ya hay datos que demuestran que ambos beneficios pueden suponer una ventaja sustancial para una marca si los consumidores dirigen a ella su atención aislada de sus competidores. Aunque los datos proceden de distintos entornos, centros comerciales, campus universitarios y sitios web, y tienen que ver con productos diferentes, cámaras, televisores de gran formato, vídeos y detergentes para la ropa, los resultados señalan la misma conclusión. Si accedemos a participar en una encuesta sobre algún producto, por ejemplo, cámaras de 35 milímetros, el encuestador puede hacer que otorguemos una puntuación más alta a cualquier marca fuerte, por ejemplo, Canon, pidiéndonos simplemente que valoremos las cualidades de sus cámaras, pero sin solicitarnos que consideremos a la vez los rasgos positivos de alguno de sus principales rivales, como Nikon, Olympus, Pentax o Minolta. Es más, sin saber por qué, también es probable que aumente nuestra inclinación a adquirir una cámara Canon de 35 milímetros, al igual que el deseo de comprárnosla en ese mismo momento, sin necesidad de buscar información de marcas comparables. En cualquier caso, todas estas ventajas a favor de Canon desaparecerían si se nos pidiera que valoráramos la calidad de dichas cámaras, pero, antes de puntuarlas,
tuviéramos que pensar también en las opciones que ofrecen Niken, Olympus, Pentax y Minoulte. Por tanto, para cosechar los beneficios de la atención dirigida, la clave es mantener el foco de la atención en un único punto. Hay estudios sorprendentes que demuestran que el simple proceso de hacer una evaluación unívoca de una sola de varias cadenas de hoteles y restaurantes, un producto de consumo o incluso una organización benéfica puede provocar automáticamente que las personas valoren más la entidad sobre la que enfocan su atención y que estén más predispuestas a darle su apoyo económico. Una táctica que varias empresas emplean cada vez con más frecuencia es solicitar que se evalúen sus productos y servicios, pero solo los suyos. Como consumidor, los proveedores de productos y servicios me piden de forma habitual que valore y puntúe el resultado de alguna transacción de un tipo u otro. En ocasiones se me solicita mediante una llamada de teléfono o por correo postal, pero por lo general es vía correo electrónico. A veces se trata de evaluar una única experiencia, como la estancia en un hotel, una compra online o un servicio de atención al cliente. Periódicamente, la pregunta, ¿qué tal lo estamos haciendo?, me pide que valore alguna cuestión de mi relación con mi agencia de viajes, mi gestoría o mi operador telefónico. Estas solicitudes parecen de lo más inocentes y aceptables porque en apariencia tienen la intención, y seguro que es así, de recoger información que mejorará la calidad de mi relación comercial con ellos. Pero me sorprendería si mi conformidad no les diera también a los solicitantes, especialmente a los que suelo evaluar con mayor puntuación, una gratificación extra, que mi atención esté concentrada en sus facetas más favorables sin prestar una atención comparable a las cualidades más positivas de sus mejores rivales. Existen también investigaciones que han extendido estos descubrimientos al modo en que los líderes y los managers hacen elecciones estratégicas dentro de sus organizaciones. En uno de estos estudios participó un grupo de individuos a los que se había asignado la responsabilidad de revertir un desplome en las ventas de un fabricante de pinturas. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. A cada uno se le pidió que evaluara lo acertado de solo una de 4 soluciones posibles. 1. Aumentar el presupuesto para publicidad, lo que haría crecer la conciencia de la marca entre los pintores caseros. 2. Bajar los precios, lo que atraería a compradores más sensibles al factor económico. 3. Contratar a un mayor número de comerciales, que presionarían para conseguir más espacio en los lineales de las tiendas. O 4. Invertir en el desarrollo del producto para mejorar la calidad de modo que la marca pudiera promocionarse como la mejor del mercado. No importó cuál de las 4 ideas le tocó evaluar a estos individuos, el propio proceso de centrarse en una sola y evaluarla les empujó a recomendarla entre las demás opciones como el mejor remedio que podía adoptar la empresa. Pero, sin duda, un alto cargo en puestos de responsabilidad no emprendería unas importantes medidas sin haber evaluado completamente todas las alternativas viables y, desde luego, en ningún caso haría esa elección tras haber evaluado una sola de las opciones, ¿verdad? Error. Y esto se debe a 2 razones. La primera es que realizar un análisis minucioso de todos los posibles caminos hacia el éxito lleva mucho tiempo y acarrea retrasos que pueden ser largos para identificar, examinar y cartografiar cada una de las rutas, y quienes están en puestos de responsabilidad no han llegado a esas posiciones distinguiéndose como cuellos de botella dentro de sus empresas. La segunda es que, para cualquier persona que tiene que tomar una decisión, hacer una valoración minuciosa de múltiples opciones es tan difícil y estresante como el esfuerzo de mantener varios objetos en el aire al mismo tiempo para un malabarista. Como resultado, y es comprensible, la tendencia es abreviar o evitar por completo ese arduo proceso seleccionando al primer candidato aceptable que aparece. Esta tendencia tiene un nombre algo extravagante, satisficing, término acuñado por el economista y premio Nobel Herbert Simon, es una contracción de las palabras satisfy, satisfacer, y suffice, suficientemente. La combinación refleja los 2 objetivos simultáneos que nos guían en el momento de hacer una elección, elegir bien y quitarnos la de en medio, algo que, según Simon, por lo general implica tomar una decisión que sea lo bastante buena y punto. Aunque en un mundo ideal uno trabajaría y esperaría hasta que apareciera la mejor solución, en nuestro entorno real de sobrecarga mental, recursos limitados y fechas de entrega, la norma es lo meramente satisfactorio. Pero tampoco deberíamos darles a las medidas que se han elegido de este modo la injusta ventaja de recibir un tipo distinto de evaluación única, la que está basada solo en los aspectos positivos. Es sabido que, en la excitación de una oportunidad inminente, quienes tienen que tomar decisiones suelen actuar de manera equivocada centrándose en lo que una estrategia podría hacer por ellos si funciona o en lo que podría hacerles a ellos si fracasa. Para combatir este exceso de optimismo potencialmente ruinoso, debe dedicarse un tiempo,
de manera sistemática, a abordar un par de cuestiones que a menudo no surgen solas, qué acontecimientos futuros podrían hacer que este plan fracase, y qué nos pasaría si esto sucediera. Los científicos dedicados al estudio de la toma de decisiones que han examinado esta táctica de consideración del opuesto han descubierto que, por un lado, es muy fácil de poner en práctica y que, por otro, es notablemente eficaz para eliminar los sesgos en nuestro juicio. Para las organizaciones que se esfuerzan por librarse de este y otros sesgos en la toma de decisiones, los beneficios pueden ser considerables. Un estudio que incluyó a unas 1000 empresas determinó que aquellas que empleaban procesos para eliminar los sesgos de los juicios tenían entre un 5 y un 7% más de retorno de beneficios que aquellas que no los empleaban. Cambiar la tarea que tenemos entre manos. El 20 de marzo de 2003, el presidente George W. Bush ordenó que el ejército estadounidense invadiera Irak. Tras una serie de rápidas incursiones militares que derrocaron al gobierno de Saddam Hussein, la invasión terminó en un esfuerzo militar laborioso, agónico y brutal que tuvo un coste altísimo para Estados Unidos en términos de sangre, dinero, prestigio e influencia global. La justificación inicial de la administración Bush para declarar la guerra, eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam, quedó desacreditada, las armas nunca llegaron a aparecer, y fue revisándose de manera regular para incorporar nuevos objetivos tales como acabar con las violaciones de los derechos humanos de Saddam, acabar con la ayuda de Irak a Al-Qaeda, asegurar el suministro de petróleo o establecer un baluarte de la democracia en Oriente Próximo. No obstante, la administración conseguía desviar la atención de estas razones mutantes y cuestionables a través de un ingenioso programa mediático que tenía el efecto de desplazar la mirada del público de la lógica general de la guerra y centrarla en su ejecución diaria. Esto se consiguió transformando la tarea que los representantes de las agencias de noticias más importantes del mundo se imponían a sí mismos al cubrir el conflicto. El programa de periodistas, integrados en una unidad militar de la guerra de Irak, por el que se adscribía a los reporteros directamente a algunas unidades de combate, comían, dormían y viajaban con ellos, en el curso de las operaciones militares fue producto de una decisión conjunta de los funcionarios estadounidenses y de los jefes de los grandes grupos mediáticos. Aunque según la fuente el número exacto varía, en el momento de máximo desarrollo del programa, entre 600 y 700 representantes de los medios tenían el tipo de acceso a las hostilidades que les habían negado quienes tomaban las decisiones en la Guerra del Golfo de 1991 y en operaciones militares anteriores en Afganistán. En parte como forma de garantizar mejor la seguridad de todos los implicados y en parte como una estrategia de relaciones públicas, los militares estadounidenses desarrollaron la idea del programa bajo la dirección de los funcionarios de asuntos públicos del Departamento de Defensa de la administración Bush. Para los directores de los medios, las ventajas del programa eran obvias y excitantes. Si su personal operaba en casi todos los sentidos junto a las tropas, los periodistas estarían en disposición de transmitir a la audiencia la experiencia del combate con niveles de detalle y de actualidad a los que anteriormente no habían tenido acceso. La perspectiva de entretejer vídeo, fotografía y narraciones cautivadoras en primera persona era un sueño hecho realidad para los grupos mediáticos a los que las restricciones informativas de las anteriores campañas militares habían irritado enormemente. Además de ser una ventana abierta a la realidad de la vida militar, la convivencia permitiría a los reporteros integrados gozar de un acceso especial a los propios soldados y, por tanto, a las circunstancias personales de todos aquellos hombres y mujeres. Los medios también codician estas historias de alto interés humano debido a su gran poder de atracción para el público. Un estudio halló que los periodistas integrados en unidades militares conseguían incluir este tipo de elementos de interés humano en más de un tercio de sus historias, mientras que los reporteros que no lo estaban lo hacían solo en el 1% de las suyas. Para los funcionarios estadounidenses, las ventajas del programa, aunque de otro cariz, no eran menos cautivadoras. En primer lugar, bajo el ala de sus protectores armados, se reducían considerablemente los riesgos que corrían los miembros de la prensa en Irak. La posibilidad de tener cientos de reporteros en busca de titulares e historias pululando por una zona de guerra y que finalmente acabaran como rehenes, bajas o en necesidad de ser rescatados era un dolor de cabeza que los militares querían evitar. Por otro lado, las observaciones personales de los periodistas de todo el mundo, casi el 40% de los puestos integrados los ocupaban miembros de agencias de noticias no estadounidenses, suponían para los militares una valiosa protección contra las posibles informaciones falsas que provenían del gobierno de Saddam. En palabras de Brian Whitman, vicesecretario de Defensa para Asuntos Públicos, los periodistas integrados estarían en posición directa de socavar la credibilidad de lo que pueda estar emitiendo el Ministerio de Defensa iraquí.
Para las Fuerzas Armadas había además una tercera ventaja, mucho mayor. Dado que la idea de un programa de reporteros integrados resultaba tan atractiva para los directores de los medios, estos terminaban haciendo concesiones que sesgaban la cobertura de manera más favorable hacia el ejército, que tenía derecho a desempeñar un papel en la formación, selección y destitución de los reporteros y a revisar sus artículos antes de su publicación. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. En un congreso académico que tuvo lugar un año después de la invasión le preguntaron al coronel Rick Long, director de Relaciones con los Medios de los Marines de Estados Unidos, por qué el ejército apoyaba el programa. Su respuesta no podía haber sido más clara: con franqueza, nuestro trabajo es ganar la guerra. Parte de ello tiene que ver con la guerra de la información. Así que vamos a intentar dominar este entorno. En términos generales estamos muy contentos con el resultado. El coronel Long y sus colegas tenían todo el derecho a estar satisfechos. Algunos estudios que analizaron los artículos provenientes de Irak en esa época detectaron una oscilación más positiva hacia el ejército en aquellos que estaban escritos por reporteros integrados en unidades militares. Pero esta disparidad de tono es modesta en comparación con otra diferencia que presentan los artículos de periodistas integrados con respecto a los que no lo estaban. Una diferencia que resultaba más útil para los propósitos de la administración Bush que a la del personal militar en la zona. Los artículos de los reporteros integrados se centraban casi por completo en las tropas, sus actividades diarias, alimentación, vestuario y suministros, la preparación para el combate, las tácticas que empleaban y su valentía en las acciones militares. De hecho, el 93% de las historias de los periodistas integrados estaban narradas desde la perspectiva de los soldados, frente a menos de la mitad en el caso de sus colegas no integrados. Y dado que, en su mayor parte, los servicios armados habían hecho un buen trabajo alimentando, vistiendo, proporcionando suministros y entrenando a los soldados, quienes, en su mayor parte, actuaban con eficacia y coraje, el ejército tenía un ejemplo de peso para mostrarlo a quienes podían informar sobre ello de primera mano. Sin embargo, en esta forma de cobertura, más en profundidad pero de perspectiva más estrecha, se perdía algo crucial: los periodistas integrados, cuyos artículos obtuvieron un asombroso porcentaje del 71% de primeras planas a lo largo del conflicto, no informaron de modo significativo acerca de los asuntos políticos de más amplio espectro, tales como las justificaciones de la guerra. Por ejemplo, la ausencia de las armas de destrucción masiva se mencionaba solo en el 2% de los artículos, o el impacto de la operación sobre la posición y el poder de Estados Unidos en el exterior. ¿Cómo podíamos esperar de ellos otra cosa? Sus ansiosos superiores les habían encargado cubrir lo que en uno de los análisis se denominó las minucias del conflicto, y esto absorbía todo su tiempo, energía y consideración. De vuelta en casa, una vez abandonadas sus unidades de combate, muchos de los integrados pudieron reflexionar sobre el limitado punto de vista al que su situación les había condicionado. Pero mientras estuvieron sobre el terreno, su incesante atención a los soldados y la vida militar marcó la agenda mediática sobre el conflicto. Tras desarrollar una extensa revisión de los artículos que se publicaron en aquel momento, el sociólogo y analista de medios Andrew Lindner describió el resultado sin rodeos: el periodismo integrado no solo representó una mayoría del total de artículos disponibles, sino que también dominó la atención pública. Así, con un alto porcentaje de los artículos de guerra publicados en primeras planas que nunca abordaban los porqués de la guerra sino los quiénes y los cómo, el mensaje mediático predominante para el público era evidente: se debería estar prestando atención a la forma en la que se desarrolla la guerra y no a la cuestión de su pertinencia. Una de las conclusiones que arrojan las investigaciones que hemos cubierto en este capítulo es que aquellos asuntos que obtienen nuestra atención ganan también una importancia implícita. Algunas de estas investigaciones demuestran que cuando la gente no presta atención a un tema, da por hecho que éste debe entrañar una importancia relativamente pequeña. Con esas tendencias humanas básicas en mente, debemos pensar en las implicaciones del programa de reporteros integrados para la opinión pública estadounidense sobre la guerra de Irak. Los despachos de los periodistas participantes en el programa incluían un tipo de contenido: vívidos relatos de primera mano de combates e historias de los combatientes de interés humano y cargadas de emoción, que a los medios les encanta lanzar y la audiencia adora recibir. Ese contenido dominaba la atención pública y, por tanto, definía los factores que la gente debía considerar de mayor o menor importancia sobre la invasión, como los que tenían que ver con las acciones individuales y los resultados en el campo de batalla frente a los relacionados con las justificaciones iniciales y los fines geopolíticos.
Dado que los detalles de los combates en primera línea representaban uno de los principales puntos fuertes de la guerra mientras que los estratégicos de mayor alcance constituían una de sus principales debilidades, el efecto del programa de periodistas integrados fue otorgarle una importancia central en el escenario al gran éxito, y no al gran fracaso, de la campaña de Irak de la administración Bush. La ilusión atencional así lo aseguraba. No hay nada que sugiera que esta cobertura mediática característicamente desequilibrada era parte del diseño general del programa por parte de la administración y de los funcionarios militares. Estos parecen haberse movido por un interés relacionado en su mayor parte con algunos propósitos tradicionales de la información bélica, tales como adquirir control sobre las emisiones, la formación y los artículos de los periodistas, además de colocarlos en posición de ser testigos para contradecir la propaganda enemiga. De igual forma, tampoco hay pruebas de que los directores de los medios que ayudaron a consolidar el programa anticiparan lo beneficioso que iba a resultar en el ámbito de las relaciones públicas para la administración Bush. En vez de ello, fue solo en retrospectiva, una vez empezaron a salir a la luz los resultados de los análisis de las noticias en revistas académicas, cuando empezó a alcanzarse esta conclusión. Irónicamente, entonces, el mayor efecto sobre las relaciones públicas del programa de periodistas integrados parece haber sido un efecto colateral, uno que estaba oculto. Un subproducto inesperado de la decisión de que la labor de los periodistas más visibles que estaban cubriendo la guerra tuviera una perspectiva molecular en vez de molar. El impacto furtivo de atraer la atención de forma selectiva hacia un tipo favorable de información no se limita a la modulación beneficiosa de una tarea asignada. Como hemos visto, las consecuencias persuasivas de moldear la información del entorno e invitar a una evaluación singular pasaron desapercibidas para los propios individuos a quienes se sometió a esos procedimientos. A través de esta influencia encubierta, las técnicas que están diseñadas para canalizar meramente la atención temporal pueden resultar muy eficaces como mecanismos de persuasión. Pero hay otra razón que nos conduce a ello. Te invitamos a ver en el siguiente video la continuación de este audiolibro. Si este contenido resultó ser de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, danos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.